la gente bella que nos escucha. Mi nombre es Bayo Seche, estamos en Sujavilla Yoga Online y esto es el podcast Un Té para el Alma. Un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o mat, mientras compartimos un delicioso té acortando distancias. En el episodio de hoy tendremos a Wyatt Schutt, originario de Nueva Zelanda, pero hoy residenciado en Colombia. Estará hablándonos acá sobre su experiencia en el mundo del yoga y la influencia del yoga en su mundo. Wyatt Schutt, para Wyatt ha sido el yoga una parte integral de su vida desde la adolescencia. Hizo entrenamiento de Bikram hace 10 años y abrió el estudio de Hot Yoga Barranquilla en el 2013. Antes de mudarse a Colombia, participó en campeonatos de asanas de yoga y ganó el concurso nacional de asanas en Nueva Zelanda, donde vivía, y representó a ese país 2 veces en la Copa Mundial de Asana. Enseña clases de Bikram Yoga, Stretch y la clase avanzada 84 posturas. Ahora virtualmente, por supuesto, por esta etapa de pandemia, pero normalmente en Hot Yoga Barranquilla. A Wyatt lo conocí en Barranquilla hace 6 años cuando visité y compartí la práctica en su estudio de Hot Yoga Barranquilla. Y durante mis días allí participé además en clases de instructores internacionales que estaban de visita. Disfruté muchísimo, tanto de conocerle como de sus clases. Y pues quiero hoy compartir con ustedes su enfoque, su perseverancia, el trabajo intensivo que tiene con su cuerpo, pero también con su comunidad, y el hecho de que es un migrante de éxito en Colombia. Bienvenido, Wyatt, a Un Té para el Alma. Sí, Baile, muchísimas gracias por tu paciencia con todo y súper bienvenida. Pues ahora mismo está en la casa mía y muchas gracias por la ayuda y por la invitación. Y listo, muy buenos días a todos y súper bienvenidos y muchísimas gracias por compartir un té con nosotros en Colombia, tanto como en Uruguay. Mi nombre es Wyatt. He vivido en los Estados Unidos, México, Nueva Zelanda y ahora mismo yo tengo un estudio de Bikram Yoga aquí en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Desde hace unos pares de días cumplimos 7 años de haber abierto nuestras puertas físicas. Ahora mismo están cerrados precisamente por la pandemia en que estamos, pero seguimos enseñando todas las clases en línea y nosotros hemos visto como un vínculo súper bonito con lo de la comunidad aquí, no solo presencial, pero también en la parte virtual también, haciendo reuniones, conectándonos, apoyando uno al otro, precisamente en estos como tiempos de cambio. Y eso es algo bien bonito que yo creo que el yoga fundamente, o sea, esa conexión entre mente y cuerpo, pero esa conexión también entre practicantes. Hace 6 años que no nos conocimos aquí en Barranquilla. Yo estoy súper amañado aquí con el estudio, con la comunidad. Me apasiona mucho el tema de yoga y no puedo estar más feliz de estar aquí contigo y compartiendo algo que nos apasiona. Y qué chévere que la tecnología, aunque la haya fracasado un poquito al comienzo, nos ha dejado conectar otra vez. Sí, estoy súper agradecida de que estés dedicando un poquito de tiempo a nosotros en el día de hoy por esta vía. Te cuento un poco cómo va esto. Me topé con unas preguntas en las que basé no solo la metodología de Sujavilla, sino este podcast. Y son 4 preguntas que se le hacen a las personas cuando regresan de estados de coma o estados de inconsciencia. Y como me parece que dentro de todo nosotros vivimos también en situación de inconsciencia, de algún modo, pues me pareció interesante basar también las entrevistas en estas 4 preguntas que se hacen a estas personas.
La primera pregunta es, ¿sabes quién eres? Yo diría que no. O sea, yo creo que eso es como una relación que tú tienes contigo mismo para, pues, el tiempo de tu vida. Así que no eres lo mismo como quien fuiste ayer y no eres lo mismo como quien serás mañana. Y yo creo que lo importante es intentar de mantener una cierta presencia precisamente para poder observar quién eres tú. Quedarte en el momento presente, observar cuáles son esos patrones mentales, cuáles son tus movimientos, tus acciones, y solo se puede como definir eso, por decirlo así, si estás en el momento presente. Así que es un proceso de autoconocimiento perpetuo y eso es súper bonito que sea una relación así toda la vida. La segunda pregunta sería, ¿sabes dónde estás? Creo que sí. Carrera 51B, número 75, 158, Hot Yoga Barranquilla. El número de nuestra reunión de Zoom no tengo ni la menor idea, pero aquí estamos. Y ahora mismo estamos entre Uruguay y Colombia. Y eso es geográficamente. Tal cual. Sí, sí, sí. ¿Y en la vida dónde estás? De hecho, intento quedarme presente. He sentido muy estancado. Yo creo que eso es como una sensación de pronto global, seguramente nacional, pero yo siento una sensación global de tocar, estar dentro de cuatro paredes, siendo el cuerpo, siendo la casa, siendo el estudio y mirarte fuertemente a dónde estás. O sea, puedes hacerlo dentro de una práctica de yoga o simplemente dando una reflexión de estar aquí, no poder avanzar como antes y pues romper los límites del pasado y seguir hacia adelante o seguir simplemente observando en ese momento. Bueno, ante esa respuesta, la que viene es un poco obvia, pero la tercera pregunta que se les hace es, ¿quieres permanecer en ese lugar y situación por siempre? No, claro que no. Por eso. No, no, yo creo que uno siempre, o sea, nunca se puede como retroceder a donde estabas antes. Por ejemplo, si corres y has exigido a ti mismo a un cierto nivel y, por ejemplo, te corres un poquito más que corriste antes, tú cambias como una persona. No eres lo mismo de quien estabas, no eres lo mismo de quien serás. Entonces, eso es algo que siempre va evolucionando y poco a poco tengo que cuidar mucho los pensamientos para estar bien aquí, bien ahora, y si no estoy bien, estar como bien, no estar bien también, Claro, aceptarlo. aceptarlo y observarlo y respirar, así es. Sí. Oye, ¿cómo llegaste al yoga? Um, ¿Cuál fue tu primera experiencia con el yoga? Bueno, yo cuando al comienzo de la pubertad, mi familia mudó a México. Vivíamos en un pueblo súper pequeño que se llama Baja California Sur. Yo tenía un poquito menos yo tenía 12 años perdón, 11 años y vivíamos ahí para un poquito más de un año. Yo creo que en ese pueblo pues había 1,000 habitantes y creo como 4 personas de mi edad y fue como una vacación um,
que simplemente se extendió. Estamos en transición, pensamos que íbamos a estar en México como dos semanas, 3 semanas, pero poco a poco un mes se convirtió a 2 meses, 2 meses se convirtió a 6 meses y 6 meses Como se la convirtió cuarentena. a... Exactamente. Y vivíamos en un trailer en esta época porque fue como una vacación entre tanto y yo creo como en desesperación, estaba un poquito aislado, había muchos cambios entrando pubertad, pero sin como conectar con nadie. Empecé a practicar Bikram Yoga precisamente allá, no en Ah, un wow. estudio, pero con un libro, creo, de segunda mano que mi mamá tenía Qué loco. y de hecho, yo puedo mandarte esta misma foto después de nuestra entrevista. Seguro, sí, sí. Me Yo encantaría. ahí practiqué, tenía como pues la primera, pues tenía mi primera práctica en ese momento, me ayudó mucho, seguramente no lo hizo como, no sé, fue como la práctica perfecta para este momento. Ok. Después me mudé a Nueva Zelanda y creo que de pronto practiqué 2 veces al año y eso hubiera sido muchísimo Okay. durante el colegio. Y cuando verdaderamente entré en una práctica seria de yoga, yo tuve un accidente en el primer año de la universidad y yo me quedé en coma para algunos días. Tuve Oh, un wow. accidente con el cerebro y pues perdí toda la memoria. Um, Wow. sí, sí, sí. Y eso literalmente fue uno de los momentos que cambió la vida. Um, Perdí toda la memoria. Yo nunca sentía como un ser humano ni frágil ni vulnerable. Y después de este momento me di cuenta, pues yo pensé que yo era como de este tamaño, de repente sentí mucha sensibilidad porque pues algo Wow. pasó que Claro. me dio cuenta que ese cuerpo no es Cambio de como vida total. tan fuerte como hubiera pensado y que esa mente es verdaderamente algo preciosa. Claro. Um, no, cuando me desperté de la coma, pues fue muy difícil poder leer, poder mirar la televisión, cualquier como estimulación me daba muchísima náusea, me daba muchísima dolor de cabeza, vomitaba. Wow. Entonces, tenía como un momento de reflexión y terapia, obviamente, con una clínica de memoria y una clínica de rehabilitación. Y cuando podía como dedicar tiempo a la salud física otra vez, no podía entrar al gimnasio, sentí que el ruido fue un poquito fuerte, no había sentido eso antes, pero sentí que la sensación de metal tocando metal fue un poquito chocante, que movimientos, los movimientos que estaba viendo me pareció un poquito como brusco y en ese mismo momento, después de como rechazar el gimnasio tradicional, se abrió un estudio de Bikram Yoga en Dunedin, donde estaba viviendo y estudiando. En este momento, pues con la práctica de Bikram Yoga hay una pared de espejo, hay calor, el profesor va diciendo las mismas instrucciones y vas trabajando el poder literalmente de la repetición, nunca haciendo como la misma cosa, sino dentro del contexto de la repetición tú vas cambiando, abriendo y fortaleciendo
o sea, el cuerpo, tanto como la mente. Entonces, fue en ese momento cuando yo sentí como una persona chiquitica, que esa vida fue, de hecho, vulnerable, y que esa mente, esa memoria es un regalo súper precioso. Total. Podía como Wow. enfrentar mí mismo con el espejo. Mm. Escuchar las mismas palabras, las mismas instrucciones, me tranquilizó mucho en la recuperación, pues, del cerebro, y hacer esta meditación kinestética también me hizo sentir como no soy tan fuerte como me gustaría ser, pero estoy como yendo en esta dirección. Y Sí. yo creo que como esa práctica de yoga me ayudó tanto, fue algo que quise compartir, y que quise como exponer, Multiplicar el y beneficio. exactamente, y dejar que los demás tengan esa misma oportunidad también. Qué bonito. Hice, pues me tocó mucha práctica porque tenía mucho para arreglar, y y fui a un entrenamiento, y de ahí nunca miré atrás. Wow. Claudine está cambiando el celular. ¿Cómo? Perdón, estoy acá. Sé que eres una persona de Nueva Zelanda que tuvo muchísimo éxito en su propia tierra, y además en varias áreas de tu vida. ¿Qué te hizo irte a Colombia y montar un estudio de yoga allí? Pero no, porque hay dos aparatos, Claude. Hay suficiente, Claude. Listo. Perdón. Tomé el celular. Te decía que sé que eres de Nueva Zelanda Sí. y que muchos éxitos en tu propia tierra en varias áreas de tu vida. ¿Qué te hizo irte a Colombia y montar un estudio de yoga allí y no en Nueva Zelanda? Ajá. Pues cuando yo tenía el problema de la memoria, yo quise algo que conocía. Entonces empecé a estudiar el español otra vez, y yo sentí que fue como una conexión con algo que sabía que no obviamente había dominado, todavía no lo tengo dominado tampoco, pero fue como yo sentí que podía hablar. Después intenté de abrir la boca, nada salió. Todavía sigue como igual años después, pero uno va intentando. Y sí, yo quise salir de Nueva Zelanda, donde tenía ese accidente, fue en un auto, y pues yo viajé. Y durante el viaje, yo fui a Centroamérica, Suramérica, y obviamente Colombia también, y me quedaba aquí unos pares de meses enseñando en Bogotá, y de ahí conocí a mi esposa, Claudine, y, Okay. y sí, y de ahí me decidí venir aquí y quedarme aquí en Colombia, y sí. Wow. Fíjate, yo al igual que tú, comencé a través del hot yoga cuando comencé mi formación, digamos, y Sí. también comencé gracias digo gracias porque ahora se lo agradezco, gracias a un accidente, digamos, solo que mucho más leve que el tuyo y simplemente la cadera y las rodillas. Pero mucha gente no sabe de qué se trata Bikram y de qué se trata esa práctica y por qué es cuarto caliente y por qué con espejos, siendo que la práctica del yoga tradicional, digamos, tiene otras características. ¿Puedes hablarnos un poco de tu experiencia como... Con Bikram Yoga, claro que Sí. sí. Pues el espejo está ahí para alineamiento.
alineamiento mental, alineamiento físico. Literalmente tú te estás mirando, viendo tus acciones, viendo tus movimientos y precisamente a causa de eso tú vas cogiendo más conciencia sobre lo que tú haces en tu vida. Para mí el espejo fue importantísimo para poder mirarme honestamente, poner esfuerzo genuino y de ahí ir construyéndome poco a poco, práctica a práctica, respiración por respiración. Y usamos el espejo no para la vanidad, no para juzgar, al contrario, simplemente estar tú contigo mismo en lo que eso significa a ti. Con respecto al calor, pues físicamente el calor ayuda a abrir el cuerpo, pone los músculos más elásticos, empiezas una desintoxicación por la sudoración, pero más allá de eso también es como la condición en que tú estás practicando mentalmente. Tienes dos opciones, respirar o respirar. Entonces, si hay calor, si hay este obstáculo y precisamente te vas dándote cuenta que pues no es fácil, pero es algo que puedo superar. Entonces, con el calor, con la exigencia de la postura, por tu compromiso contigo mismo, tú vas aprendiendo no solo sostener una postura de yoga, un asana bien, sino aprendiendo que tú puedes superar cosas bien exigentes en tu vida. Y yo creo que todo el mundo ha tenido como una sesión elongada de Bikram Yoga con esa cuarentena, en el sentido de que ahí está el espejo, te toca mirarte a ti, a veces hablar contigo mismo, y ahí está la condición del calor, una condición externa que hay que aceptar porque pues no hay ninguna otra opción. Y incómoda, ahí la condición está puesta y de ahí tú simplemente intentas de hacer lo mejor pues que puedas con esta condición. Y ahí está, la clase siempre dura 90 minutos, es una serie de Hatha Yoga tradicional, empezando con pranayama, con una técnica respiratoria, 26 asanas, posturas de yoga muy tradicionales en una secuencia muy tradicional y terminando con Kapalbhati. Y es una práctica que lo que a mí me gusta mucho es que es una práctica que siento que todo el mundo puede hacer. Aun si hayas tenido una lesión, aun si hayas tenido como una trauma, aun si no eres una gimnasta, o si tienes edad o perteneces a cualquier grupo, es una práctica que verdaderamente no excluye. Y me parece eso súper bonito. En el estudio aquí, por ejemplo, que es una ciudad, tengo que ayudar a Claudine en como 8 minutos empezar la próxima clase. Así que tenemos solo 8 minutos. Y Baire, perdón por estar no hay problema, no hay problema. Contigo. Está bien, no hay problema. Sigue contando que estoy pendiente del tiempo entonces. Súper. Y pues siento que es totalmente, que todo el mundo tiene acceso, de pronto no acceso, no, que no excluye a nadie. En el estudio tenemos como una comunidad súper bonita de estudiantes de todas las religiones, de todas las edades, femenino, masculino, o sea, verdaderamente es un grupo increíble, variado, y todo el mundo está poniendo esfuerzo para ser una versión mejor de sí mismo. Es una práctica exigente físicamente porque pues y uno va no forzándose, no obligando que el cuerpo mueva, no obligando que cambie, sino
poniendo esfuerzo en esto, esforzándote, porque ahí uno va encontrando más y más salud. Y es súper bonito tener una línea de personas viejas, jóvenes, de different backgrounds por todas partes, haciendo los mismos movimientos, con un rango de movimiento diferente, pero todo el mundo haciendo lo mismo. Y eso es hiper bonito, eso es súper, súper bonito. ¿Qué Y eso partes es el del yoga Bikram yoga. consideras? Claro, gracias. ¿Qué partes del yoga consideras que integras tú personalmente en el día a día, en cuanto a, digamos, el estilo de vida que llevas y cómo lo asumes en el día a día? Yo diría Bhakti Yoga, de devoción. Okay. Todos los días estoy en Zoom haciendo las clases. Es una práctica que amo, es una comunidad que amo y precisamente para mí es algo que vale la pena conectar, aun si no me siente bien, aun si estoy cansado, aun si no importa. Yo creo que es como esa devoción a la práctica, a la comunidad, a mi salud, cuidarme a mí para que pueda cuidar las cosas que amo y pues la gente que amo también. Claro. En algún momento te escuché en una charla que diste sobre la importancia de trabajar para Sí. ser mejores versiones de nosotros. Pues si no teníamos amor propio o autoamor, como decías en aquel momento, no podíamos esperar mejoras sociales o del ambiente, pues no podíamos amar a otros si primero no nos amábamos a nosotros mismos. ¿Consideras que este tiempo que se nos ha dado globalmente este año por la pandemia es un tiempo para volver justamente a eso y darnos tiempo para ser mejores versiones de nosotros? Yo sí creo. Yo creo que nos hemos tenido que sentarnos con nosotros mismos, observar lo que está sucediendo, no solo a la panorama global, sino a una panorama interna también. A veces ha sido muy difícil estar, pues, yo solo en mi casa, pero no es decir que hay un problema con la casa, es decir que hay algunas cosas que tengo que como observar y arreglar o aceptar conmigo mismo también. Yo creo que hay mucha gente que estaba muy como enojada o aburrida dentro de su casa porque le toca mucho estar con ellos mismos también. Yo creo que tristemente nos tocó un poquito y nos tocó aprender que no podemos, pues de pronto no podemos simplemente viajar y escapar o hacer lo que estamos acostumbrados a hacer y hacer algo diferente. Vi que has ganado campeonatos. Yo sé que hay una parte del yoga que mucha gente no conoce, que también es ancestral, que tiene que ver con los campeonatos de yoga artístico y que para muchos pues es como anti-yoga, ¿no? En el sentido de que estás compitiendo con otros para ver quién es el mejor en las asanas. ¿Cómo lo ves tú ahora, después de tantos años de estar trabajando con el yoga? ¿Cómo ves ese lado del campeonato? Amo los concursos, Okay. no por ganar a nadie, no por como tenerlo un concurso como sí. Los concursos de yoga sí suenan súper como anti-yoga, pero es un concurso de postura, únicamente de la parte de asana. Yo creo que Física. exactamente, entonces yo creo que la mayoría de este público entiende que pues, las posturas de yoga solo hacen una parte de lo que es una práctica de yoga. Y con esos campeonatos uno va mostrando pues un cuerpo que sí ha dedicado tiempo pues a la repetición, a hacer estas posturas, mostrar un cuerpo abierto, mostrar un cuerpo fuerte. Pero lo que a mí más me gusta del concurso es que
esos concursos verdaderamente inspiran para continuar una práctica. Tú vas viendo cosas que jamás pudiste pensar posible. Tú vas dándote cuenta de que la gente sí invierta tanto tiempo para hacer una rutina bonita y hay una tremenda inspiración. Yo he estado parte de los concursos, hace rato no los he hecho, pero cuando estaba metido en este mundo yo sentí que no fue un concurso en sí, sino mostrar tu dedicación a la práctica y inspirar y hacerlo más público y eso fue muy bonito, como ser un ejemplo sano para que los demás puedan ver, inspirar y hacer. Mi esposa, una parte de su familia es de Francia y me acuerdo ir allá, no quise no poder comunicar con ellos porque pues quise compartir algo. Entonces, cuando Claudine y yo nos llegamos a la casa de su tía y de su familia, yo hice mi rutina y no lo había hecho en como 6 años. En septiembre, que hacía mucho frío, me metí en shorts, hice mi rutina y lo hice como una devoción para decir que, mira, estoy presente, quiero compartir un poquito con ustedes. No voy a poder hacerlo oralmente porque hay la frontera de idioma, pero eso es una parte de mí, quiero mostrar lo mejor de mí y lo hago como una ofrenda. Qué bonito. Para ti. Y de ahí el concurso es súper lindo. Si es ganar a otra persona o... Ay, no es tan bonito. Lo bonito es que es como un concurso en que tú estás ofreciendo lo mejor que puedas y el concurso es como un buen pretexto por eso. Vale. Me encantaría seguir hablando contigo, entiendo que tienes un par de minutos más nada más porque tienes clase, pero sí me gustaría que antes de que te fueras nos dijeras qué te gustaría dejar como legado, cuál es la semilla que siembra Wyatt Shot en el mundo y por qué. Que te cuidas a ti, que te cuidas a ti y que te cuidas a ti para que puedas como cuidar la gente que quieres, que puedes cuidar las cosas que amas y puede que no te sientas como perfecto contigo mismo, pero vuelvo, repito, eso es una relación tú contigo mismo y no estás donde estabas ayer y mañana habrán cosas nuevas y ten mucha compasión contigo mismo, paciencia contigo mismo y poco a poco tú vas construyéndote. Puede ser en el yoga, puede ser en concursos de asanas o puede ser simplemente en algo que te hace sentir bien, sentir conectado, sentir sano, lo que eso... en lo que sano significa a ti y ahí sí. Sí. Bueno, Wyatt, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. No, fue un placer verte, hablar contigo. Tu apoyo, por estar aquí. Muchas gracias. Sí, fue un té un poquito corto, pero sí. Fue con mucho amor y mucho cariño y muchísimas gracias por invitarme y por tenerme aquí y que sigas haciendo todo lo que estás haciendo y muchísimas gracias. Gracias a ti. Namaste. Namaste.